Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada, daros las gracias, ya somos casi 300, sí, digo casi porque faltas tú, sí, tú faltas y tú también para llegar a esos 300, así que nada, de verdad, gracias a todos. Y nada, sin dejarnos de tonterías, el otro día os pregunté por las redes sociales, que ya os digo que si no me seguís, abajo en la descripción tenéis los enlaces a diversas redes sociales, suelo estar más activo sobre todo por Instagram. Y nada, os pregunté un poquito en Instagram que eligierais la temática, si queréis un vídeo de una reseña, si queréis que hablara de noticias o si queréis que cubriera este tipo de guía que ya tenía en mente de hacer de cómo elegir componente por componente a la hora de, bueno, comprar un equipo ya sea de manera parcial o de manera total. Así que nada, vamos a ello. Lo primero, ¿qué componente es el más importante? Muchos diráis, procesador, gráfica. No. Lo primero a la hora de comprar un equipo es presupuesto. Y puede sonar estúpido, pero muchas veces la gente se pierde muchísimo a la hora de hacer un presupuesto completo. Entonces tenemos que saber cuánto queremos invertir de manera aproximada. Una vez que tengamos claro nuestro presupuesto, lo siguiente y último antes de pasar a los componentes es saber el uso que le vamos a dar al equipo. Y no vale decir gaming, no, o sea, ¿qué juegos queremos jugar? ¿Vamos a solamente jugar? ¿Queremos jugar en calidades altas sin importarnos el rango de FPS? ¿Nos importa todo lo opuesto? ¿Nos importa tener altos FPS porque jugamos a eSports? ¿Tenemos pensado hacer streaming en el presente o en algún futuro próximo? Toda esa clase de preguntas son importantes a la hora de hacer un presupuesto. Así que todo esto necesitamos despejarlo antes de saltar a cualquier clase de componentes. Y menos cháchara y vamos a empezar ya con lo importante. ¿Por dónde empezamos? Procesador. Es el núcleo del equipo, es la parte más importante en la mayoría de los casos y es por aquí por donde tenemos que empezar. ¿Qué gamas tenemos para elegir? Tenemos la familia de Intel y familia de AMD. ¿Cuál elegir? Independientemente de los gustos, muchos de vosotros prefiráis Intel, muchos prefiráis AMD y yo os voy a explicar lo que es a día de hoy, a finales del 2020, qué es lo que yo os recomendaría para cada uso. Pero antes de hablar de eso, vamos a explicar un poquito las familias principales y las diferencias que hay entre ellas. Dentro de Intel hay unas gamas bajas de Celeron y Pentium G que voy a obviar porque realmente no merecen la pena a día de hoy. Y tenemos a nivel de consumidor las gamas de Intel i3, i5, i7 e i9. Luego por encima tenemos los Xeon, pero también es algo que no vamos a entrar porque no son procesadores de uso corriente. ¿Qué suele cambiar cuando vamos de unas gamas a otras? Principalmente de manera muy básica es en la cantidad de núcleos que trae el procesador. Algo importante que contaros sobre los procesadores y ese ámbito tan principal que es los núcleos son también los hilos. Veréis muchas veces que hay procesadores que ponen que son de 6 núcleos, 6 hilos y hay otros que son de 6 núcleos y 12 hilos. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente esos 12 hilos significaría que tendríamos 6 núcleos reales y vamos a, de manera sencilla, imaginaros de que tenéis 6 núcleos virtuales. De manera que es como si tuvierais 12 núcleos trabajando. Esto es una manera muy mentirijosca de explicaros esto, pero para que lo entendáis de una manera sencilla cómo trabajaría. En el mercado a día de hoy tendríamos dos series de Intel principalmente para comprar. Estaría la serie 9000, que es la serie anterior un poquito más obsoleta, y la serie 10000, que es la reciente hasta que no salga la serie 11. De la serie 9000 a la 10000 hay una gran diferencia en cuanto al número de hilos. Un i5 de la serie 9 que tendría 6 núcleos y 6 hilos difiere de la serie 10 que tienen 6 núcleos y 12 hilos. Esto hace que la capacidad de hacer múltiples tareas del procesador sea notablemente mejor en la serie 10 de Intel que en la serie 9. Así que hemos hablado ya grosso modo sobre las 4 gamas que hay dentro de Intel y lo que difiere de unas a otras. Bueno, ¿cuál es entonces la más recomendable para mí? Bueno, a mí me gusta decir que el sweet spot, el punto perfecto, es el i5. Tiene muy buen rendimiento a la par de que tenemos núcleos suficientes para hacer otro tipo de tareas, incluso luego trabajos de segundo plano, como algún tipo de edición y demás. Los i3 digamos que sería la versión más cortita de presupuesto para aquellos que, bueno, pues no puedan o no quieran gastarse más dinero de la cuenta. A partir del i7 entraríamos en una gama un poquito más de entusiasta o quizás equipos destinados a trabajos más profesionales. Y no profesionales solo dentro del mundo de los videojuegos, sino también para editores, fotógrafos, etcétera, etcétera. Y luego por último ya tendríamos ese i9 que sería la gama de entusiasta absoluta, que sería evidentemente el mejor procesador dentro de esta gama de Intel. Así que con esto ya hemos cubierto básicamente lo que sería Intel y ahora pasemos a AMD. Pues con AMD tenemos algo muy sencillo, tenemos procesadores que no son de la familia Ryzen,
que vamos a obviar porque son o bien antiguos o son versiones muy económicas. Y vamos a entrar en la gama Ryzen, que tendremos los Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. De hecho, si os dais cuenta, la numeración es exactamente igual que en Intel y la manera de diferenciarse es igual, siendo el Ryzen 9 el mejor y disminuyendo hasta el Ryzen 3, que sería el más sencillo. Diferencias de nuevo principales, la cantidad de núcleos que tendrían estos. Y luego, en cuanto a la gama de cada uno, tendríamos de nuevo aquí ese Ryzen 5 como ese procesador ideal en calidad-precio para jugar y tener cierto tipo de tareas de fondo, como incluso hacer algo de streaming, cositas así. Ese Ryzen 5 de hecho es el líder de mercado porque tiene, por un precio bastante asequible, tendríamos un procesador muy decente, tanto para juegos como para otro tipo de tareas. El Ryzen 3 de nuevo, pues sería una versión un poquito más limitada, tendría menos núcleos, menos hilos. El rendimiento de juegos también será bueno en la mayoría de los casos, pero estaríamos un poquito limitados. Y luego ya Ryzen 7 hablaríamos de esa gama ya un poquito entusiasta, también donde entraría la gama para trabajadores un poquito más profesional, y el Ryzen 9 para el entusiasta absoluto que busca lo mejor de lo mejor porque o bien puede o bien lo necesita. Así que bueno, Mar, ya hemos hablado de lo que tiene Intel, hemos hablado de lo que tiene AMD. ¿Cuál me compro? Esta respuesta es fácil y no. Depende a quién le preguntes, te dirá, compra Intel, desde luego, cómprate Intel, es lo mejor, o no, compra AMD, tú no has visto AMD ahora, es lo que más vende, etcétera, etcétera. Yo suelo partir por la parte del bolsillo siempre, y aunque es curioso que en el canal no lo parezca, ya que los últimos montajes han sido ordenadores muy caros, y el que está aquí esperándome también, normalmente siempre suelo apostar por el mayor rendimiento por el menor dinero posible. Entonces, básicamente os lo voy a resumir a dos maneras. Si estás buscando un ordenador de gama media, un ordenador bueno, pero no pretendes hacer nada de streaming, no tienes nada de trabajo secundario, tú solo quieres jugar y luego tu trabajo de ofimática de casa, de yo me meto en YouTube y demás, yo suelo recomendar el i5 10400F. Este procesador es una auténtica ganga de 6 núcleos, 12 hilos, tiene un rendimiento brutal en juegos y lo podéis encontrar desde 145 euros en muchas páginas. Hablamos que por menos de 150 euros tener un procesador de gama media es un auténtico chollo. Por contraposición, si quisiéramos ese ordenador de gama media, pero quisiéramos grabar o bien hacer streaming en directo de esos juegos a los que jugamos, mi recomendación en este caso sería compraros un Ryzen 5 3600X o ya la nueva generación, los 5600X, que ya os adelanto que son una bomba, y si no, mirad mi vídeo que os lo dejo aquí arriba, que hice de la reseña de ellos. Y estas son las recomendaciones en una gama media. Si se nos fuera un poquito del precio, bueno, nos tendríamos que bajar un poquito esos i3, que están muy baratos, o esos Ryzen 3, o si realmente nuestro bolsillo nos lo permite, o porque vamos a tener trabajos secundarios como puede ser este, editar vídeos en 4K, o queremos que nuestro streaming se haga en directo a 1080 y que la codificación la haga el propio procesador. En ese caso, pues nos podríamos ir a un Ryzen 7 e incluso a un Ryzen 9. Dentro de la gama de procesadores vais a ver que hay algunos con diferentes letras o sin letras. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, básicamente sin letra ninguna significa que es el procesador estándar y que viene con gráfica integrada, porque los procesadores de Intel traen su propia tarjeta gráfica integrada, pero ya os aviso que es algo extremadamente básico, más allá de para sacar la imagen del equipo a un monitor y poco más. Podréis jugar a lo mejor a los Worms 2 de hace 28 años, pero poquito más. Los procesadores que al final tuviesen una letra F significa que no traen gráficos integrados, es decir, esos procesadores prescinden de esos gráficos y por ello normalmente suelen ser algo más económico, suelen ser 15, 20, 30 euros más económicos, depende de la gama, y para todos aquellos que lo vais a utilizar para juegos, si vais a poner una gráfica dedicada aparte, es una buena manera de ahorrarte unos euros para reinvertirlos en algún componente mejor de vuestro equipo. Y luego por último tendríamos esa letra K. Y la letra K significa que ese procesador estaría desbloqueado. ¿Desbloqueado para qué? Desbloqueado para poder hacer overclocking. ¿Pero y eso qué coño es? Es una manera de, tocando los voltajes del procesador, ser capaces de aumentar la frecuencia de, por ejemplo, si fuese base de 3,2 GHz, ser capaz de subirla un poquito. Esto no os lo suelo recomendar a nadie que no tengáis conocimientos al respecto. Así que ya conocemos las 4 familias dentro de Intel y las 3 posibles versiones que hay, que ya sean sin letra, con la letra F o con la letra K. Lo mismo que hemos comentado que a día de hoy en el mercado tendríamos la serie 9000 y 10000 de Intel,
Para AMD tenemos la serie 3000 y 5000. Y vosotros diréis, ¿pero qué cojones? ¿Y qué ha pasado con la 4000? Bueno, ha sido una cosa un poco extraña, pero básicamente la serie 4000 es una gama solo de portátiles. A diferencia de Intel, la manera básica de los procesadores no traería gráficos integrados. Es decir, si buscáis el Ryzen 5 3600, ese procesador no trae gráficos integrados. Los procesadores que acaben en la letra G, que son, si no me equivoco, el 3200G y el 3400G, siendo estos un Ryzen 3 y un Ryzen 5, estos traerían gráficos integrados. Pero a diferencia de Intel no son gráficos básicos. Hablaríamos de gráficos integrados capaz de jugar a juegos eSports en una calidad baja, pero bueno, sería posible jugar. De hecho, suelen ser estos ordenadores hiper chip gaming baratísimos de 400 euros que nos permitirán jugar a eso, a títulos como Valorant, a FPS más o menos reducidos, pero oye, nos saca de un apuro si estamos limitados de precio a de hoy, podemos comprar esa clase de procesadores y más adelante comprar una gráfica, seguimos teniendo un procesador decente y ya luego compramos una gráfica mejor, por lo que mejoraría todo nuestro sistema. Y luego, por otro lado, dentro de AMD tenemos los procesadores que acaban en X, que no es nada más y nada menos que una versión ligeramente overclockeada, ligeramente aumentada esa frecuencia. Por ejemplo, tendríamos el Ryzen 5 3600 y luego tenemos el 3600X, que es una versión con las frecuencias tanto base como la de turbo por encima. Algo que se me ha olvidado contaros que es que cuando veáis las frecuencias de los procesadores, muchas veces vais a ver que hay dos frecuencias. Una, la más pequeña, es la frecuencia base del procesador, que es a la frecuencia a la que van a ir todos los núcleos de ese procesador. Y luego está la frecuencia turbo, que es la que uno o varios núcleos son capaces de, en los momentos en los que se requiera ese uso, ser capaces de subir a esas frecuencias para dar mayor rendimiento. Así que no os asustéis cuando entréis en alguna página y veáis, no, es que he visto el 3600 en esta página que sale a 3 GHz, pero es que en tal página pone que lo tienen a 3,6 GHz. No, no, no. El 3600 es el 3600 aquí, en vuestra casa y en China. Eso no varía. Es simplemente, bueno, las páginas o el marketing a la hora de poner, unos ponen la frecuencia base y otros ponen la frecuencia turbo. De hecho, lo normal es que la mayoría pongan el turbo. Pero alguno a lo mejor se va a liar, va a poner la base y os va a volver locos, así que ya os lo aclaro yo de adelanto. Y antes hemos hablado del streaming y de qué procesador a lo mejor necesitaríamos para hacer streaming y por qué este mejor que otro. Cuando hacemos streaming desde nuestro ordenador se podría hacer de tres maneras. Se puede utilizar un segundo ordenador como que capture la información para que la codifique y lo mande directamente lo que viene siendo a la nube, que en este caso sería Twitch o YouTube o la plataforma que eligierais para streamear. La segunda manera sería hacerlo a través de una capturadora de vídeo, ya sea interna o externa. Estos dispositivos se dedican a lo mismo que se hubiera dedicado ese otro ordenador. Esa información visual que es del juego, hacen el encoding, la codificación y luego ya se puede subir ese contenido final a la nube. Y por último, y la manera más económica, es hacer streaming desde el propio ordenador. ¿Y qué pasa cuando streameamos desde nuestro propio ordenador? Ese encoding del que hablamos, esa codificación, digamos, se puede hacer o bien desde el procesador o desde la tarjeta gráfica. Lo recomendable siempre es desde el procesador porque la gráfica suele estar muy ocupada con los juegos y el procesador es el que suele tener un poquito más de margen en algunas ocasiones. Por eso antes habíamos hablado de esos Ryzen 5 como algo mínimo, con esos 6 núcleos y 12 hilos, porque digamos que tenemos núcleos o hilos de sobra, entre comillas, que nos van a permitir sacar un trocito, una parte de ellos se dediquen a hacer ese encoding del streaming o de la grabación también, y el resto estén dedicados a jugar. Por eso repito una vez más que ese 3600X sería lo mínimo ideal. ¿Que al final acaban montando un Ryzen 7 o un Ryzen 9? Pues muchísimo mejor al final. Podremos incluso aumentar el bitrate y la calidad del streaming sin ningún tipo de problemas. Pero vamos a dejarnos de streaming. Si queréis más info al respecto, ponerme un comentario, spameármelo de likes y me replantaré entonces haceros un vídeo al completo explicativo sobre todas las partes que influyen en el proceso de streaming y cuál sería la mejor manera y la más económica, que es lo importante, de ponerlo en marcha. Una cosa que tenemos que mencionar de los procesadores son el socket. Una manera que no es real, pero para que os hagáis la idea es como si cada vez que hablamos de un socket diferente, lo imaginéis con una forma geométrica diferente.
Vamos a imaginar de que el socket tal tiene forma cuadrada, el siguiente es rectangular, el otro es un círculo, el otro es una pirámide. No es realmente así, pero es una manera básica y sencilla de que lo entendáis. Y el más claro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos con los procesadores de Intel actuales. Hemos dicho que teníamos la serie 9000 y 10000 en el mercado. La serie 9000 utiliza el socket 1151, mientras que la serie 10000 utilizaría el socket 1200. Esto significa que los procesadores de la serie 9000 no son compatibles con las placas 1200 y viceversa. Los procesadores de la serie 10000 no son compatibles con los socket 1151. Pero bueno, y de todo esto ya me estoy volviendo loco con los sockets y tal, de todo esto, ¿cómo me entero? Pues no te preocupes que te lo enseño aquí de una manera muy fácil cómo funcionaría en el caso de Intel. Escribís en Google el modelo de vuestro procesador, por ejemplo, i9100F. Cuando escribimos esto, normalmente en la primera página suele poner arc.intel.com. Pincharíamos ahí, que nos sale nuestro modelo, procesador Intel Core i3-9100F. Y nos llevaría a esta ventana de Intel en la que nos muestra la información del procesador, nos muestra la fecha de lanzamiento, que en este caso que sería en el segundo cuatrimestre del 2019, la litografía, que es un procesador de 14 nanómetros, un poquito más abajo, la información más importante para nosotros, 4 núcleos, 4 subprocesos o hilos, frecuencia base del procesador y frecuencia turbo máxima. Y si seguimos bajando por esta pestaña tendríamos información adicional, especificaciones de memoria, opciones de expansión y aquí tendríamos especificaciones del paquete, zócalos compatible, aquí nos diría FCLGA 1151, que es lo que hemos dicho antes. Entonces ya sabemos que este procesador es compatible con las placas de socket de 1151. Pero ojo, esto no tiene por qué significar que este procesador sea compatible con todas las placas del socket 1151. Aquí entraría también en juego los chipset. Y de esto hablaré más a fondo en el vídeo de las placas, pero vamos, una manera sencilla de ver el procesador que habéis elegido o que habéis comprado o que tenéis con qué placas es compatibles, a la izquierda abajo os pone productos compatibles. Y aquí os dice todos los chipset compatibles, que evidentemente estos chipset van a ser todos dentro del socket 1151, todos los chipset compatibles que habría para ese procesador. Desde el Z390, el 370, el Q370, H370, B365, B370 y H310. Antes hemos hablado de los sockets para Intel y ahora vamos a hablar lo mismo para AMD, y aquí la tarea es un poquito más sencilla, ya que todos los procesadores Ryzen llevan el mismo socket, que es el AM4. AMD dijo en el pasado de mantener el mismo socket para las próximas generaciones de procesadores y hasta el día de hoy lo está cumpliendo, así que desde esa primera generación de Ryzen hasta esta última 5000, todas llevan el socket AM4. Pero ojo, no todos los procesadores son compatibles por todas las placas. Aquí entran de nuevo los chipset y os voy a enseñar en un gráfico sencillo en el que podéis ver los procesadores de las diferentes generaciones y los diferentes tipos de chipset. Sobre los chipsets, ya sean de Intel o de AMD, hablaremos más a fondo en el próximo vídeo en el que hablaré de las placas base. Y hasta aquí llegamos con los procesadores. Espero que os haya gustado el vídeo, en ese caso hacedmelo saber en los comentarios, decidme si os ha parecido largo o si por el contrario os ha parecido corto, si creéis que me he dejado algún tintero o no, que vuestra opinión es la que realmente importa. Así que nada, si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros para más contenido del estilo y dar a la campanita para estar pendientes de la segunda edición de esta guía, que espero que salga el próximo domingo, en la que os hablaré de placas base, memorias RAM, etc. Y espero que paséis un buen día. ¡Hasta luego!